¿Para qué es la bendición de Dios? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Cuál es el propósito de la bendición? Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la comunidad contigo. Estamos en lunes 21 de junio y vamos a continuar viendo el propósito de la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar un tiempo meditando en tu palabra y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y también nuestro corazón para poder escuchar lo que tienes que decirnos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Por qué debemos pedirle o por qué le pedimos a Dios que nos bendiga? Esa fue la pregunta con la que comenzamos la semana pasada, el devocional en base a Salmo 67. Y dijimos que nuestra motivación, obviamente, es estar bien. Queremos sentirnos bendecidos por el Señor. Pero también pregunté si nuestra tranquilidad y bienestar es el propósito de Dios para derramar su bendición sobre nosotros. Y quisiera que volvamos a leer Salmo 67 y continuemos estudiando la palabra del Señor. Y dice así, Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. Los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Dios nos bendiga y témanlo todos los confines de la tierra. Y de este salmo dijimos que la bendición de Dios es, primero, para que se reconozca al Dios Salvador. Segundo, para que se reconozca al Dios transformador. Y tercero, para que se conozca al Dios sustentador. Entonces, ¿para qué es la bendición de Dios? Es para poner el nombre de Dios por encima de todas las cosas. El viernes pudimos ver el primer punto, que la bendición de Dios es para que conozcan al Dios Salvador. Las personas conocerán al Dios de nuestra salvación al ver su bendición en nuestras vidas. Y es lo que vimos en los primeros 3 versículos. Y el salmista entonces continúa y dice en el versículo 4, Alégrense y gócense las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones de la tierra. ¿Para qué es la bendición de Dios? Entonces vamos a ver hoy el segundo punto. La bendición de Dios es para que se conozca al Dios transformador. La bendición nos muestra al Dios transformador. Dice el versículo que Él juzga con equidad, es decir, da a cada uno lo que se le merece, lo que se merece. No favorece en el trato a una persona y perjudica a otra. Todos reciben tarde o temprano lo que se merecen. En otras palabras, como dice la Nueva Versión Internacional, porque tú las gobiernas con rectitud, tú guías a las naciones de la tierra. El Señor gobierna con rectitud, el Señor juzga con equidad. Dios obra en la vida de su pueblo y Dios obra en la vida de todos. Pero Dios obra sobre todo en la vida de su pueblo para que anden en su camino y para que sean guiados en rectitud. Su bendición viene a nosotros no solo para mostrarnos que Él es nuestro Salvador, sino también para mostrarnos que Él está en control de todo, de absolutamente todo. Él derrama su bendición sobre nosotros para que nosotros seamos transformados y entendamos que debemos ser guiados por Él. El Señor nos enseña lo que es la justicia. El Señor nos enseña lo que le agrada y lo que también, lo que no le agrada. Y lo que tendríamos que hacer.
y también lo que no podemos hacer. A través de su palabra, iluminada por el Espíritu Santo, Él nos guía. Su propósito es guiar a las naciones. Ahora, como hijos de Dios que hemos recibido salvación, el Señor va a ir transformándonos. Quiere guiarnos en su camino, en su voluntad, y lo hace a través del Espíritu Santo, hablando por medio de la palabra, y nos muestra que Él gobierna con rectitud. Nuevamente, como hijos de Dios, nosotros damos testimonio a las personas del Dios transformador. O tal vez no. Y al ver lo que Dios hace con la vida de sus hijos, las personas tendrían que entender quién es Dios y que Dios es quien hace esa obra de transformación. Ahora, un claro ejemplo de todo esto sucedió en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos 2 vemos cómo el pueblo de Dios, es decir, la iglesia, daba testimonio de su Dios, del Dios transformador. Todas las cosas que tenían, dice que los hermanos en la iglesia las veían como una bendición de Dios, porque velaban por la necesidad de todos, y todos compartían todo. Estaban unánimes, no solo compartiendo lo material, sino también desarrollando una profunda comunión entre ellos. Ellos mostraron al Dios transformador, y dice que hallaron el favor con todo el pueblo. Toda la gente podía ver a Dios en la vida de los hermanos y podía aseverar que algo completamente sobrenatural había sucedido en esas personas. La forma en la que se desarrollaba el día a día de nuestros hermanos en el primer siglo mostraba la obra del Señor en sus vidas. Nosotros hemos sido llamados a transformación. El Señor no nos ha bendecido para tener una buena vida aquí en la tierra y ahora. El Señor quiere transformarnos, quiere santificarnos, quiere hacernos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿pueden ver las personas al Dios transformador en nuestras vidas? Podríamos decir como individuos y también como iglesia que hemos hallado el favor de nuestros vecinos, el favor de nuestros amigos, el favor de nuestros compañeros, sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo. Lo que mostramos en nuestra vida es evidencia de que el Señor está obrando en nosotros. Nuestra vida puede mostrar, o no, al Dios transformador. El Señor hace resplandecer su rostro sobre nosotros. El Señor nos mira con agrado. El Señor nos da su bendición para que podamos cumplir sus propósitos. Entonces, ¿representamos bien a nuestro Padre Celestial? Si tenemos hijos, nos encanta escuchar que estamos haciendo un buen trabajo. Nos sentimos felices cuando nuestros hijos son los que estamos tratando, son exactamente lo que nosotros estamos tratando de que sean. Obviamente con la ayuda del Señor. Nos sentimos felices porque son hijos que nos representan bien, que muestran la ardua labor que nosotros estamos haciendo. El Señor obra en nuestras vidas para que cada vez seamos como Él quiere que seamos. Quiere que ese resplandor de su rostro sobre nosotros pueda ser reflejado hacia las personas. Entonces, como dice el versículo 5, que te alaben, oh Dios, todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El versículo 5 es idéntico al versículo 3 del cual hablamos en el anterior devocional. Entonces, al ver que el Señor nos transforma,
Debemos levantar su nombre. Debemos levantar el nombre de nuestro Señor en gratitud. Reconocer que Él es quien obra en nosotros, transformándonos. Y las personas verán y reconocerán que el Señor está obrando en nosotros, que el Señor está haciendo su obra transformadora, y podrán conocer acerca del Dios transformador. Hemos dicho ya que la bendición de Dios es, primero, para que se conozca al Dios Salvador. Segundo, para que se conozca al Dios transformador. Y el día viernes, en el último devocional, veremos que la bendición de Dios es para que se conozca al Dios sustentador. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos un día más abrir tu palabra y podemos, Señor, disfrutar de tu bendición. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mostrarte a las personas como el Dios transformador, pero que no sea algo que solo es para mostrar a las personas, sino porque tú estás obrando en nosotros, nos estás transformando, para que cada vez seamos más como tú quieres que seamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una hermosa semana.